Lo que pasó en Imola va más allá de una carrera. Franco Colapinto desató una tormenta. Y ahora, la FIA tuvo que intervenir públicamente por un escándalo que cruzó todos los límites. Imola, viernes de libres. El cielo encapotado, las cámaras en modo alerta y los equipos aún ajustando el balance de sus autos. Entre todo ese clima de tensión normal de un fin de semana de Gran Premio, Franco Colapinto salía a pista con la cabeza en modo guerra. No era cualquier sesión. Era la primera vez que un piloto argentino pisaba oficialmente un auto de Fórmula 1 en más de 2 décadas. La presión era irreal. Las cámaras estaban puestas sobre él. Los cronómetros, también. Cada curva, cada frenada, cada milímetro de pista tenía un peso simbólico, la ilusión de un país entero. Y justo ahí, en ese contexto de ebullición emocional, aparece en escena Yuki Tsunoda. Ambos se encontraron en una de las curvas rápidas del trazado. Tsunoda venía en vuelta lanzada, Colapinto desaceleraba para buscar espacio. Un roce. Un movimiento brusco de volante. Tsunoda reacciona. Franco también. Una maniobra que, en otro momento, pasaría desapercibida. Pero esta vez, el mundo entero estaba mirando. Los dos se cruzaron, se dijeron algo por radio, y la tensión quedó flotando en el aire. Ni hubo trompos ni hubo daños en los autos. Pero la energía, esa no se disipó. Al contrario, se acumuló como pólvora esperando la chispa. Y la chispa llegó cuando terminó la sesión. Lo que pasó después fue una radiografía exacta de cómo las redes sociales pueden convertirse en un campo de batalla. Apenas Franco bajó del coche y entró al paddock, Twitter, Instagram y TikTok estallaron como si hubiese habido un accidente fatal. Decenas, y después cientos, de cuentas comenzaron a publicar clips editados de la maniobra. Algunos lo hacían con humor. Otros con sarcasmo. Pero muchos, muchísimos, cruzaron todos los límites. Tsunoda, piloto japonés, con carácter fuerte y estilo agresivo en pista, fue inmediatamente blanco de insultos racistas. Cuentas con banderas argentinas en sus perfiles comenzaron a publicar frases deplorables, completamente fuera de lugar, acusándolo de ser un peligro asiático, que siempre se cree más de lo que es o directamente diciendo que le arruinó el debut a Franco a propósito. Pero la realidad es que la maniobra no tuvo consecuencias graves. No hubo penalizaciones, no hubo investigaciones formales. Fue una maniobra tensa, sí, pero dentro de lo que es normal en un circuito. Sin embargo, eso no importó en redes. Porque el problema no fue lo que pasó en pista. El problema fue lo que pasó afuera. La línea entre el apoyo pasional y el fanatismo violento se borró en cuestión de minutos. Y lo que podría haber sido una anécdota tensa pero deportiva, se convirtió en una pesadilla digital para Tsunoda. Durante horas, fue tendencia mundial por las razones equivocadas. Incluso periodistas internacionales comenzaron a publicar capturas de mensajes ofensivos, alertando sobre el tono violento de los comentarios que recibía. Y lo peor es que esos mensajes venían, en muchos casos, de cuentas que decían apoyar a Colapinto. Pero si pensabas que el caos se iba a detener ahí, te equivocas. Porque lo que pasó después fue todavía más absurdo, más doloroso y más difícil de justificar. En medio del frenesí por lo que había pasado con Tsunoda, otro nombre empezó a aparecer entre los trending topics de Twitter: Jack Doohan. ¿La razón? Inexplicable. Pero muy real. Recordemos, Jack Doohan fue el piloto que cedió su asiento en Alpine para que Franco pudiera tener su tan esperada prueba libre. Un gesto deportivo. Una decisión técnica. Una movida del equipo que no tuvo polémica, hasta ese momento. De repente, una parte del fandom, probablemente confundido, desinformado, o simplemente desbordado por la emoción, comenzó a culpar a Jack Doohan de todo lo que estaba pasando. Primero fueron comentarios irónicos. ¿Y por qué no está corriendo? Seguro se fue a llorar porque lo reemplazaron. Doohan debe estar festejando que Franco se rozó con Tsunoda. Pero luego el tono cambió. Y para peor. En cuestión de horas, comenzaron a circular memes agresivos, burlas sobre su desempeño, insinuaciones sobre envidias internas, y lo más grave, mensajes directamente dirigidos a su familia. Algunos de estos comentarios incluían amenazas veladas, acusaciones sin fundamento, y una violencia verbal que hizo que hasta el propio Jack tuviera que salir públicamente a pedir que paren. Su mensaje fue breve, directo y devastador. Por favor, dejen de acosar a mi familia. Esto no es parte del deporte. Y tenía razón. Porque ningún piloto, ningún padre, ningún hermano,
Ningún ser querido tendría que abrir su teléfono y encontrarse con amenazas o burlas solo porque un piloto hizo su debut. Jack Doan no hizo nada malo. Al contrario, fue parte de un movimiento que permitió que un piloto argentino pudiera vivir su sueño. Pero eso no importó. Porque cuando el fanatismo se descontrola, la lógica se esfuma. Y lo que queda es un torbellino de odio gratuito, donde cualquiera puede ser el próximo blanco. Este nivel de agresión no solo daña a las personas, sino que también ensucia el deporte. Porque el automovilismo es pasión, sí. Es tribal, es intenso, es lleno de rivalidades. Pero también tiene que tener límites. Límites que, en este caso, fueron cruzados brutalmente. Cuando los insultos dejaron de ser simples comentarios sueltos y se convirtieron en una bola de odio viral que crecía minuto a minuto, la situación se volvió insostenible. Las menciones al conflicto entre Franco Colapinto, Yuki Tsunoda y Jack Doan ya no estaban solo en cuentas de fans o foros especializados. Medios internacionales, periodistas acreditados y hasta equipos de F1 comenzaron a manifestarse con preocupación. Y ahí fue cuando la FIA, el máximo organismo del automovilismo mundial, tuvo que tomar cartas en el asunto. La presión era gigante. No podían quedarse callados. Porque si hay algo que la F1 no puede permitirse hoy, en pleno 2025, es mirar para otro lado frente a un ataque racista y a una oleada de acoso masivo. Las redes se habían transformado en un campo minado. Y el nombre de la categoría estaba en juego. Fue entonces cuando, tras varias horas de silencio, la FIA publicó un comunicado oficial, de esos que no se ven todos los días. No fue un tuit cualquiera, ni una story perdida. Fue una declaración formal, con sello institucional y tono severo. El mensaje decía: la pasión por el automovilismo jamás puede ser excusa para el racismo, el odio o la violencia. Pedimos respeto y responsabilidad a todos los aficionados. La diversidad y el respeto son pilares fundamentales del deporte que representamos. Ese texto se replicó en todos los canales oficiales de la FIA. Instagram, Twitter, Facebook. Incluso fue leído al aire durante la transmisión oficial de la F1 en varios idiomas. La cosa era seria. Y con ese comunicado, lo que la FIA dejó claro es que no iban a permitir que el nombre de ningún piloto, ni Colapinto, ni Tsunoda, ni Doan, se convirtiera en excusa para una guerra de odio en redes. Fue un intento de calmar las aguas. Pero, al mismo tiempo, fue una advertencia directa a los aficionados más tóxicos, a esos que creen que defender a su piloto justifica cruzar todos los límites. Y ojo, esto no fue solo una movida de relaciones públicas. Internamente, se supo que la FIA ya está evaluando medidas para endurecer el control sobre cuentas que amenacen, insulten o discriminen desde plataformas digitales, incluso estudiando acuerdos con Twitter/X, Meta y TikTok para aplicar sanciones más rápidas. Lo que pasó en Imola no fue solo un escándalo deportivo. Fue una llamada de atención global sobre los límites del fanatismo en la era digital. Y la FIA, esta vez, no se quedó de brazos cruzados. En medio de todo este terremoto mediático, había un protagonista silencioso que, sin buscarlo, quedó en el ojo del huracán: Franco Colapinto. Y esto hay que decirlo con claridad: Franco no insultó a nadie. No incitó a nadie. No publicó nada polémico. No reaccionó de forma agresiva. Nada. Pero su nombre, su imagen, su debut, se transformaron en el estandarte de una batalla digital que se le fue completamente de las manos. Lo que debía ser una jornada histórica para él, su primera vez al volante de un F1, su entrada formal a la élite del automovilismo mundial, terminó manchada por una guerra entre fanáticos desenfrenados y el aparato institucional de la Fórmula 1. Desde el paddock, ya hay un término que algunos susurran con nerviosismo: el efecto Colapinto. Un fenómeno extraño, que mezcla idolatría, expectativa nacional, fervor latino y, lamentablemente, un costado tóxico que puede volverse contraproducente si no se gestiona con inteligencia. Y es que, aunque Franco no es responsable de lo que otros hacen en su nombre, todo lo que lo rodea se vuelve amplificado. Cada gesto, cada palabra, cada silencio. Porque cuando tenés a millones de personas proyectando sus sueños en vos, todo se transforma en política. El silencio de Franco tras el escándalo fue interpretado de maneras opuestas. Algunos lo vieron como prudencia, no quiso echar más leña al fuego. Otros lo leyeron como indiferencia, tenía que decir algo. Aunque sea un mensaje de unidad. Y esa ambigüedad se convirtió en presión. Porque en el mundo del deporte de alto nivel, el silencio también comunica. Y a veces, grita más fuerte que las palabras.
Dentro del equipo Alpine, la situación es tensa. No por culpa de Franco, sino por lo que su figura representa ahora. Un arma de doble filo. Por un lado, un símbolo de renovación, un ídolo con potencial para movilizar masas. Pero por otro, una bomba de tiempo que puede estallar si no se maneja con estrategia. Fuentes cercanas al equipo revelaron que ya hay reuniones internas discutiendo cómo manejar la imagen pública de Franco, cómo acompañarlo mediáticamente, y qué tipo de intervención podría hacer para descomprimir el ambiente sin perder autenticidad. Porque Colapinto está en ese momento clave donde deja de ser solo un piloto y se convierte en figura pública. Y eso trae consigo una mochila pesada. La pregunta es, ¿cómo se mantiene la pureza de un piloto joven, apasionado, humilde y de barrio, cuando el sistema lo convierte en símbolo global? ¿Puede Franco seguir siendo Franco, cuando millones le exigen ser más que un piloto? El efecto Colapinto recién empieza. Y nadie, ni él mismo, puede anticipar cuánto va a crecer ni hacia dónde lo va a llevar. Colapinto sigue con la oportunidad de su vida. Está en F1. Pero este episodio deja algo claro. El deporte está lleno de luces y de sombras. Y si no hay control, los fanatismos pueden transformarse en odio. ¿Debe Franco hablar públicamente? ¿Está preparado para ser más que un piloto y convertirse en figura pública? La F1 no solo se corre en pista. También se juega fuera de ella. Colapinto está en la Fórmula 1, pero el mundo lo está mirando, estará listo para todo lo que viene. Suscríbete si querés seguir esta historia desde adentro. Porque lo de Franco recién empieza.